Bueno, vamos a dar comienzo al mensaje de la palabra del Señor en este día y encomendamos al Señor, ¿no es cierto?, que Él haga con su palabra lo que Él tiene que hacer. Hemos estado estudiando por los últimos domingos, que ya son un poquitito más de 2 meses, el libro de Hebreos, y creo que todos los que han podido estudiarlo, todos los que han podido seguirlo, todos los que han podido escuchar los videos porque les interesa, ¿no es cierto?, aprender la palabra del Señor, han podido ser grandemente bendecidos con la palabra del Señor. Dice Isaías que la palabra del Señor es como esa lluvia que desciende del cielo y cae a la tierra y produce fruto. La palabra de Dios va a cumplir aquello para lo cual el Señor la ha enviado. El día de hoy vamos a estar estudiando Hebreos capítulo 11. Ya estamos llegando al capítulo 11 de Hebreos. Y nos van a estar faltando solamente 2 capítulos más, el 12 y el 13, pero ha sido un libro de gran bendición. Hemos estado viendo a través de los domingos anteriores que el libro de Hebreos nos presenta al Señor Jesucristo primeramente como que Él es todo y en todos. Él es todo y en todo, ¿no es cierto? Él es superior a todo. Él es superior a los ángeles, Él es superior al sacerdocio levítico, porque Él vino a través del sacerdocio de Melquisedec. Él es superior al pacto antiguo, Él es superior al tabernáculo. Su sacrificio es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Y el día de hoy, en el capítulo 11, nosotros vamos a estar estudiando la superioridad de la vida de fe. Fíjese que hemos visto un montón de cosas anteriores, importantísimas, tremendamente importantes. El día de hoy nosotros vamos a ver la superioridad de la vida de fe. Que cuando nosotros nos mantenemos en esa fe que el Señor nos ha dado, esa fe en el Señor Jesucristo y en su palabra, nuestra vida va a ser una vida superior en Él. Pero voy a explicar a través del mensaje lo que significa superior, para que usted no malentienda y usted crea que ser superior significa tener un cierto tipo de prosperidad necesariamente económica, cierto tipo de cosas que a veces se han predicado que no son precisamente lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a tener un momento de oración y luego vamos a ir entrando en detalle en este capítulo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día, en este domingo, porque tú nos permites una vez más estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque el día de hoy tú nos vas a dar a nosotros lo que nosotros necesitamos, nuestra porción. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que si nosotros tuviésemos fe como un granito de mostaza, vamos a ser capaces de hacer grandes cosas en ti. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que nos va a hablar en nuestros corazones. Tu Espíritu Santo es el que va a vivificar tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. El capítulo 11 del libro de Hebreos comienza de la siguiente manera. Dice el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vamos a partir con esta parte. Es pues la fe. ¿Qué es la fe? Y aquí nos dan estos versículos una explicación de lo que es la fe. Es pues la fe la certeza. La certeza quiere decir la confianza. Esto viene de una palabra del griego. ¿Por qué nosotros mencionamos muchas veces el griego? Es porque es el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento. Entonces viene de una palabra griega que se traduce en las versiones en español como certeza, confianza, sustancia. Y la palabra es upostasis o hipostasis. Y significa, escuche bien lo que significa, cuando decimos es pues la fe, la certeza, significa colocar abajo algo, sostener una estructura o fundación. También significa la calidad sustancial, la naturaleza misma de una persona o cosa. También significa firmeza de mente, valor, resolución, confianza, verdad confirmada, seguridad. Por eso que otras versiones, mire cómo lo traducen. La fe es el anticipo de lo que se espera.
La fe es la seguridad de lo que esperamos. La fe es la sustancia de lo que se espera. La fe es la garantía de lo que se espera. Entonces, cuando nosotros hablamos de fe, de este tipo de fe de Dios, es una fe que nos da seguridad, es una fe que nos da firmeza, es una fe que nos sostiene. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la convicción. Entonces esta convicción también viene de una palabra griega que se dice elenchos o elenjos y se refiere a la evidencia de las cosas. Significa convicción, prueba, certeza, convencimiento o idea fuertemente arraigada. Y esto no se refiere a una idea de que usted, por ejemplo, dice, no, yo tengo fe, y piensan que los cristianos tenemos una fe ciega, una fe que es ilógica. Pero la palabra de Dios, cuando está hablando de esta fe allí, no está hablando de una palabra, de una fe ciega o una fe ilógica, es una fe en la palabra de Dios y en Dios mismo. Es una fe lógica, es una fe, lo que da a entender esta palabra allí, es una fe probada, es una fe que ha mostrado evidencia de que lo que se está diciendo es así. No es una fe nomás así, no, yo creo esto porque yo lo creo. Yo he escuchado personas que dicen, no, yo lo sé porque yo lo creo, lo sé, y así es. No, tiene que tener usted una capacidad de mostrar bíblicamente que lo que usted está diciendo es así. Amén. Entonces la fe es esa certeza, esa confianza, esa sustancia de las cosas, ¿no es cierto?, que se esperan y de la convicción de lo que no se ve. Y continúa diciendo la palabra de Dios, por la fe, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Y quiénes eran los antiguos? Eran todos estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento que a través de su fe y perseverancia, de su fe en el Señor, alcanzaron buen testimonio, es decir, alcanzaron una buena reputación. Amén. Amén. Esta es la fe de la que está hablando. Y nos continúa diciendo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, por esa fe, nosotros entendemos que el universo, todos los mundos, dice otra versión, fueron hechos. Nosotros vivimos en la galaxia que conocemos como la Vía Láctea, pero esta es una de muchas galaxias que hay en el universo. Y esta galaxia que nosotros conocemos apenitas ha podido ser estudiada y en una forma limitada. Imagínense todo lo que significa que el Señor creó, constituyó todas las cosas, todo el universo por su palabra. Porque cuando el Señor habla, la tierra tiembla. Cuando el Señor habla, suceden cosas. Amén. Cuando el Señor habla, viene sanidad. Cuando el Señor habla, cadenas son rotas. Cuando el Señor habla, vidas son transformadas. Cuando el Señor habla, las personas son libertadas del pecado. Gloria a Dios. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra, dice el profeta Jeremías. Esa es la palabra de Dios. Y nosotros somos hijos de ese Dios que cuando habla las cosas suceden. Aleluya. El testimonio de Abel. Nosotros avanzamos aquí y vamos a comenzar a ver el testimonio de la gente que vivió antes del diluvio. Porque aquí nos está mostrando que las personas que tienen fe en el Señor lograron alcanzar una vida superior. Por eso que el título de este mensaje es la superioridad de la vida de fe. Aquellos que confiaron en el Señor alcanzaron algo maravilloso en la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor que todos aquellos que son capaces de entregar por el Señor todo lo que poseen, aún también su propia vida, aquellos van a llegar a conocer a plenitud lo que es la vida. Porque el que quiere salvar su vida, la va a perder. Pero aquellos que son capaces de negarse por el Señor, de hacer la voluntad de Dios, van a conocer a profundidad esta vida superior. Aleluya. Amén.
Entonces partimos aquí con estos hermanos que vivieron antes del diluvio. El primero que nos menciona aquí es Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Fíjese que Abel, este hombre que fue de los primeros habitantes de la tierra, por la fe que tuvo en el Señor, alcanzó un excelente testimonio. ¿Por qué? Porque él se entregó al Señor en fe, y lo que él hizo, esa ofrenda que él hizo, esa entrega, ese sacrificio que él hizo, lo hizo creyendo en el Señor, en que Dios, como vamos a ver más adelante, es galardonador de los que le buscan. Amén. Fíjese que por eso que nosotros tenemos que entender esto, y voy a hacer un paréntesis muy rápido aquí, que cuando nosotros damos a la obra de Dios, y es importante dar en la obra de Dios, yo siempre le digo, usted no le pueden obligar a dar, pero usted tiene que dar de corazón. Tiene que estar comprometido con la obra de Dios en la iglesia local donde el Señor lo ha llamado. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que Él dio, ¿no es cierto?, ofreció un sacrificio a Dios que fue más excelente porque fue de corazón. Si nosotros no damos al Señor de corazón, con alegría, usted no va a recibir del Señor nada. Es lo que dice la palabra del Señor. Por eso que nosotros no podemos ser obligados a dar. Amén. Sino que tenemos que dar con un corazón agradecido. Amén. Entonces dice, por la fe ofreció un sacrificio más excelente que Caín. Él hizo una ofrenda a Dios, él llevó una ofrenda a la presencia de Dios, pero también su hermano Caín llevó una ofrenda. Sin embargo, hubo una diferencia. ¿Cuál fue la diferencia entre estas dos ofrendas? Uno llevó una ofrenda, el otro también. Si usted va a Génesis, usted lee en capítulo 4 de Génesis en su casa, usted va a darse cuenta que tanto Caín como su hermano, ¿no es cierto?, Abel, ambos llevaron una ofrenda. Sin embargo, una ofrenda fue agradable a Dios y la otra no. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué la ofrenda de Abel agradó a Dios y no la de Caín? Y aquí, como la Biblia no lo especifica en una forma, ¿no es cierto?, clara, hay muchas conjeturas respecto a esto. Dicen muchos que pudo haber sido que Dios había especificado sacrificios de animales y que Abel llevó el sacrificio de animal, sin embargo Caín llevó ofrenda, ¿no es cierto?, de vegetales. Pero como la Biblia no lo dice, usted no lo puede asegurar eso. Otros dicen que puede haber sido que Caín ofreció a Dios lo inservible, mientras que Abel ofreció lo mejor de sus primogénitos, los más gorditos, si usted lee Génesis. También puede haber sido la actitud equivocada de Caín. Fíjese, tan equivocada estaba la actitud de Caín que mostró envidia, odio, y fue capaz de cometer un asesinato, matando a su hermano porque Dios le dijo que le agradaba la ofrenda de Abel. Pero de una cosa sí estamos seguros, que la ofrenda que Abel ofreció a Dios fue una ofrenda en fe, una ofrenda en plena seguridad de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo con todo su corazón para el Señor. Entonces, él obtuvo testimonio que incluso el Señor Jesucristo da en el libro de Mateo, capítulo 23, si no me equivoco, versículo 45, donde el mismo Señor menciona de que Abel fue justo. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos que la única forma de alcanzar justicia de Dios es a través de la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificaos pues por la fe tenemos paz para con Dios. No hay otro medio de poder ser justificado en la presencia de Dios sino a través de la fe, y la fe en el Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces este hombre tuvo un buen testimonio, y dice la palabra que aún muerto, ¿no es cierto?, su buen testimonio todavía sale, porque de aquellas personas que se han entregado sus vidas al Señor, aunque esa persona pase a la eternidad por la razón que sea, se va con el Señor, todavía
El legado que esa persona va a dejar va a dar un buen testimonio. El testimonio de Enoc, seguimos con el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí nosotros vemos que este hombre, antes del diluvio, que vivió antes del diluvio, Enoc, era un hombre que dice la palabra que él caminaba con Dios. Si usted va al libro de Génesis y lo lee en su casa, capítulo 5, usted va a encontrar la vida brevemente y el testimonio de Enoc. Enoc fue traspuesto, es decir, fue trasladado. Él no conoció la muerte. Él fue tomado y fue llevado a la presencia de Dios sin pasar por la muerte. Amén. Igualmente sucedió con el profeta Elías. Amén. Entonces, este hombre, dice la palabra, que fue traspuesto, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y qué es lo que agrada a Dios? La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces él tuvo testimonio, tuvo fe. Dice que él caminó con Dios. Y el caminar con Dios, a lo mejor nosotros nos imaginamos, ¿no es cierto?, como cuando una persona va caminando y va caminando con otra persona al lado. Pero caminar con Dios es eso y mucho más. Es eso y es tener una vida que agrade a Dios, una vida que busca la voluntad de Dios, una vida que considera lo que Dios le está pidiendo, lo que Dios le está diciendo, lo que Dios le está demandando. Una vida que se niega a sí misma para cumplir lo que Dios, el poderoso Dios, le está pidiendo. Versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese que la fe es vital. La fe es algo importantísimo. La fe es el elemento vital si nosotros, como cristianos, queremos agradar a Dios. ¿Quiere usted agradar a Dios? Usted necesita tener fe. Necesita desarrollar la fe que agrada a Dios. Y dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para agradar a Dios, primera cosa, nosotros necesitamos tener fe. ¿Y cómo tiene usted fe? ¿Se recuerda usted que algunas veces cuando el Señor anduvo en la tierra desarrollando su ministerio terrenal y haciendo el bien, personas se le acercaron al Señor y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. O, Señor, yo quisiera tener más fe. Y la respuesta nosotros la tenemos en el libro de Romanos, que la fe, si nosotros queremos tener más fe, nosotros podemos adquirir más fe a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Cristo necesita morar en abundancia en nosotros. Amén. Para que esa fe se vaya desarrollando. No hay otra manera. Usted no va a tener fe mirando las noticias. No le estoy diciendo que no las mire. Puede mirarlas, ¿no es cierto? Pero sea balanceado. Sin embargo, la palabra nos dice claramente que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros necesitamos oír la palabra de Dios, nosotros necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, nosotros necesitamos que la palabra de Dios haga vida en nosotros, que nuestra vida sea un lugar donde la palabra de Dios habite. Amén. ¿Y cómo sabemos que la palabra de Dios habita? Por lo que sale de nuestros labios. Amén. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la fe que agrada a Dios, ¿no es cierto?, es una fe, dice aquí el versículo 6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es una fe de cuando usted se acerca a Dios, cuando usted habla con el Señor, usted cree que Dios realmente existe. Usted cree que el Señor está allí para escucharle. Usted cree que el Señor le escucha. Amén. Cree que el Señor existe. Sí, amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Es decir, usted se acerca al Señor y usted sabe que ese Dios al que usted se acerca es un Dios premiador, un Dios que le va a bendecir, un Dios que le va a galardonar, un Dios que le va a dar una recompensa. Esa es la fe que agrada a Dios, una fe puesta completamente en Él, una certeza, una confianza, que aunque usted todavía las cosas no las vea, usted sabe por la palabra de Dios que lo que Dios dice, Él lo va a hacer. No importa que aquí todo se esté cayendo en el mundo, en la tierra, en los países, en la política, en la salud y en lo que sea. La palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor Jesucristo, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras se van a cumplir. Amén. Amén. Entonces, esa es la fe que agrada a Dios. Y continúa el versículo 7 hablándonos de Noé. Todos nosotros conocemos acerca de la vida de Noé. Y si usted no conoce, puede leer en Génesis capítulo 6, más tarde en su casa. Por la fe, dice Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces Noé, cuando recibió de Dios algo que ningún hombre había visto antes, ningún hombre había visto llover en la tierra. Si usted lee los capítulos del Génesis, para que la tierra fuera regada solamente salía un vapor de la tierra. Sin embargo, Dios le dijo a Noé: mira, siervo mío, mira, hijo mío, va a haber un diluvio, voy a tener que destruir toda carne en la tierra. ¿Por qué? Porque la maldad es grande y el corazón, dice, de los hombres es inclinado de continuo al mal. Y voy a hacer esto, voy a enviar un diluvio, va a ser un gran diluvio, una gran inundación. Entonces Noé le creyó a Dios. Y no solamente le creyó a Dios, sino que su fe obró. Recuerda que decíamos que Abel rindió un excelente culto a Dios. Decíamos que no, caminó con Dios. Pero ahora Noé, vemos que Noé, su fe obra, su fe lo lleva a actuar. Entonces cuando Dios le dijo: voy a destruir la tierra por el pecado, mas tú haz un arca, él le creyó a Dios, y aunque nunca en la tierra se había visto llover, él comenzó a construir un arca. Él comenzó a hacer un gran barco, ¿no es cierto?, barco que iba a salvar a todos aquellos que pudieran meterse dentro de ese barco, que es lo que nosotros conocemos como el arca de Noé. Amén. Y durante ese tiempo él pregonó la justicia de Dios. Dice la palabra en Pedro que Noé era pregonero de justicia, era alguien que anunciaba la justicia de Dios, porque nuestro Dios es justo. Mire, a la gente solamente le gusta escuchar que Dios es amor, y ciertamente Dios es amor. Sin embargo, nos dice el mismo libro de Hebreos, en un capítulo más adelante, que Dios es también fuego consumidor, es decir, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Amén. Con el Señor no podemos estar jugando. Dios muchas veces no nos destruye por su gracia, su misericordia, su piedad, que Él, dice la palabra, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque quizás hay alguien por ahí, una persona como Abraham orando, intercediendo, una persona como Lot afligiendo su alma delante del Señor. Dios muchas veces tiene misericordia de la gente por amor, por respuesta a aquellos que están orando e intercediendo, para que la obra del Señor en la vida de esa persona pueda llevarse a cabo y no sea la persona destruida. Por la fe, Noé advirtió de cosas que aún no se veían. De él se reían probablemente, de él se burlaban, tal como cuando nosotros hablamos de que el Señor viene. Hay personas aún cristianas que ya no creen que el Señor viene. Dicen: no, muchos años hemos estado hablando y desde que me convertí que se habla de que el Señor viene, pero nada que viene. Pero la palabra del Señor nos dice que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos puedan
proceder al arrepentimiento. Si el Señor no ha venido es por su misericordia y gracia aún. Pero la palabra dice que Él viene y viene pronto. Aleluya. Entonces, por esta fe, Él condenó al mundo. Noé, al ser obediente a Dios y al comenzar a construir el arca, condenó al mundo de su tiempo. Porque fíjese usted que si usted es un maestro en una clase y usted le enseña a todos los estudiantes, tiene 20 estudiantes, tiene 10 estudiantes, usted le enseña a todos lo mismo y llega el día del examen, si todos los estudiantes fallan, podrían decir fue el maestro, ¿verdad? Pero si de esos 20 estudiantes, de esos 10 estudiantes, uno de ellos no falla, sino que viene y le va muy bien en su examen, quiere decir que no fue la causa del maestro, no fue la culpa del maestro, sino que fueron los estudiantes que no se prepararon para el examen. Uno puede condenar a otros, ¿me entienden lo que quiero decir? Y aquí dice la palabra del Señor que Noé, por su conducta obediente en fe al Señor, Él condenó al mundo de su tiempo. Aleluya, pero agradó a Dios, amén, porque eso es lo que a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa estar bien con Dios y no con la gente. Nosotros somos siervos y siervas del Señor que somos llamados a agradarle a Él. Amén, amén. No somos llamados a agradar a las personas, somos llamados a agradarle a Él. Así que usted asegúrese que lo que usted está haciendo, cualquiera sea la cosa que usted está haciendo en su vida, es algo que Dios le dijo que usted hiciera. Porque si usted obedece a Dios, usted va a agradar a Dios. Amén. Entonces, estos ejemplos nosotros tenemos de la gente que vivió antes del diluvio. Pero la Biblia no termina allí, este capítulo no termina allí. Este capítulo que nos muestra la superioridad de la vida de fe continúa ahora con personas que vivieron después del diluvio. ¿Quiénes fueron ellos? Vamos a ver. El versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, por la fe, Abraham obedeció a Dios, y nosotros, cuando estudiamos la palabra de Dios y cuando la leemos, tenemos que usar nuestra imaginación santa. Amén. Entonces Abraham dice que la palabra, que el Señor lo llamó y él salió sin saber a dónde iba. Imagínense qué fe más grande, que el Señor le dijo, mira Abraham, vente, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, porque tengo planes con tu vida, voy a hacer algo contigo. Entonces Abraham, que no conocía nada, él obedeció al Señor y salió. Y dice aquí la palabra que vivió como extranjero en tierra ajena. Y nosotros, los que vivimos aquí, ¿no es cierto?, en otros países, fuera de nuestros países en el que nacimos, nosotros entendemos lo que es ser extranjero en otra tierra, entendemos lo que es el vivir en un lugar donde se habla un idioma diferente, donde hay costumbres diferentes. Así vivió Abraham, pero lo interesante de esto es que él vivió en esa tierra como extranjero cuando el Señor le dijo que esa era la tierra que Él le iba a dar a él y a sus descendientes. Esa era la tierra que Dios le había prometido, Dios se la había dado, pero él vivió como extranjero hasta que la promesa de Dios se cumpliera. Esa fue la fe de él para poder alcanzar estas promesas. Gloria a Dios. Y nosotros, hermanos, también somos llamados a vivir de acuerdo a nuestro hermano apóstol Pedro, capítulo 2, somos llamados a vivir como peregrinos y extranjeros. Por eso que nos dice la palabra del Señor también en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que no nos conformemos al mundo, es decir, que no nos hagamos a la forma del mundo, sino que busquemos hacer la voluntad de Dios. Tenemos que vivir como extranjeros y peregrinos en el mundo. Porque nuestra ciudad, nuestra patria, está en los cielos, en la presencia de Dios. Allí nosotros tenemos nuestra ciudadanía. Somos ciudadanos del cielo. Aleluya. Somos ciudadanos
Aleluya. Así que si usted todavía no tiene una ciudadanía en el país donde vive, usted confíe en el Señor, déjese llevar por el Señor, déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios. No siga ciegamente a personas que le prometen ciudadanías y cosas y privilegios y usted quiera gozar de los deleites temporales más que de las cosas eternas. Amén. Amén. Luego sigue diciendo la palabra del Señor que Abraham vivió así, él como extranjero en tierra ajena, ¿no es cierto?, de donde el Señor le había dicho, esta es la promesa que te voy a dar, esta tierra es tuya y de tus descendientes. Y él le transmitió esta misma visión a sus descendientes. Y ellos miraron por la fe que un día ellos iban a poseer esa tierra. Versículo 11, no solamente nos habla de la fe de Abraham, ahora el versículo 11 nos habla de la fe de Sara. Amén. Dice el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces, aquí Sara, la esposa de Abraham, cuando el Señor le dio la promesa, ya era una mujer mayor, ya era una mujer entrada en años, diríamos, ya grande, como dicen algunos hermanos. Entonces era una mujer adulta, era una mujer que ya estaba entrando en su ancianidad. Y el Señor le dice, yo a través de Sara le dice a Abraham, te voy a dar un hijo. Al principio ella no creyó, ella le pareció extraño, ella se rió incluso porque dijo, ¿cómo yo, una mujer tan mayor, voy a tener un hijo? Esto es imposible. Pero la palabra del Señor nos muestra que cuando Él nos habla, nada es imposible para Dios. Amén. Nada es imposible para Dios. Entonces, la fe que esta mujer tuvo le permitió a ella sacar fuerzas de debilidad, fuerza en los momentos en que humanamente ya no tenía fuerza para poder concebir y dar a luz. Y ella no dio a luz por cesárea, dio a luz en forma natural. Por lo tanto, tuvo que tener fuerza y era una mujer en ese momento cuando nació Isaac, su hijo, el hijo de la promesa, que tenía como por lo menos 90 años. ¿Se imagina? Así que aquí, si usted, hermana, que me está escuchando, está esperando tener un hijo, una hija, y todavía no lo ha tenido, pero Dios le ha dado una promesa, usted lo va a tener, no importa la edad que usted tenga, porque si Dios le dijo, eso se va a cumplir. La palabra de Dios es creativa, la palabra de Dios tiene poder. Fortalézcase en el Señor Jesucristo. Aleluya. Y ella alcanzó la promesa porque le creyó a Dios. Amén. Luego nosotros vamos a saltarnos unos minutos los versículos 13 al 16 y vamos a leer el 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su primogénito. Habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia, pensando en que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces Abraham, siendo él ya de casi 100 años cuando nació Isaac, luego la fe de Abraham fue probada. Tu fe va a ser probada. Dice el mismo apóstol Pedro, que mucho más preciosa que el oro va a salir una vez que sea probada. Así que no creas que el evangelio va a ser un evangelio donde tu vida va a ser una vida todo fácil, todo simple. No, vas a ser probado, vas a pasar por pruebas, por tribulaciones, por aflicciones. Esa es la vida de fe, porque incluso dice la palabra del apóstol Pablo, que los que quieran vivir piadosamente van a sufrir persecución, van a haber pruebas, van a haber situaciones donde tú tienes que mostrar que tú realmente has decidido seguir al Señor y no hacer tu propia voluntad. Abraham podría haber dicho, pero ¿cómo si este hijo es el que Dios me dio? Es el hijo de la promesa. Si yo lo sacrifico ahora no voy a tener otro hijo a esta edad que tengo. Pero él le creyó a Dios y creyó que Dios le dijo, a través de ese hijo yo te voy a dar una descendencia. Y porque él creyó a Dios, él fue capaz de sacrificarlo todo. Dios
En momentos te va a pedir todo de ti, todo lo que tú más aprecias, el Señor lo va a pedir de ti. Y tú tienes que mostrar que tú vas a seguir adelante con el Señor, con las personas que tú amas alrededor tuyo o sin las personas que tú amas alrededor tuyo, con gente que te apoya o sin gente que te apoya. Tú vas a seguir adelante si tú realmente has tomado la decisión de seguir a Cristo por la fe. Amén. Aleluya. Así es. Así fue el sacrificio que Abraham entregó a Dios. Pero el Señor proveyó y siempre nuestro Dios provee. Siempre nuestro Dios nos va a dar la salida. Aleluya. 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 Dice la palabra del Señor en los versículos siguientes que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, muchas cosas van a ser alcanzadas a través de la fe en el Señor Jesucristo. Aleluya. Y volvemos ahora a los versículos, ¿no es cierto?, 13 al 16. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya. Fíjese usted que por la fe nosotros podemos alcanzar las promesas, pero las promesas a veces nosotros pensamos limitadamente, pensamos solamente en esta vida, pensamos que las cosas van a tener que suceder aquí. Fíjese que ellos no alcanzaron en la tierra lo prometido. No sé si usted alguna vez ha prestado atención a eso. Ellos no lo alcanzaron aquí en la tierra, ellos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Es decir, ellos tuvieron una fe que fue más allá de este tiempo, más allá del tiempo temporal de vida que nosotros tenemos en la tierra. La persona en la tierra en los tiempos actuales puede vivir 70, 80, 90 años. Casi muy contados llegan a 100, ¿no es cierto? Y unos poquititos quizás pasen los 100. Pero nuestra esperanza y nuestra fe en el Señor Jesucristo va más allá de las cosas y de nuestro tiempo en esta tierra. Dios cumplió su promesa, aleluya. La palabra de Dios dice que Él cumplió su promesa, aunque ellos no lo vieron en ese tiempo. Abraham no llegó a la tierra prometida, Abraham no entró allí, ¿no es cierto?, y puso sus pies en la tierra prometida en el sentido de conquistarla, sabiendo que era su lugar que Dios le había dado. Pero él lo miró, él lo creyó, y su mente y su mirada estaba en las cosas celestiales. Dice que esperaban algo mejor, y que Dios, aleluya, también se los dio. Aleluya. Y esto trajo algo tremendo. Dice el versículo 16, pero anhelaban algo mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios mismo no se avergonzó de ellos. Dios nunca se va a avergonzar de las personas que son personas que viven por fe, que caminan por fe, que obran por fe, que entregan al Señor su vida por la fe. Dios nunca se va a avergonzar de ellos. Aleluya. Él no se avergüenza de llamarse su Dios. Él estaba muy agradado de ellos. Los que no recibieron lo prometido, fíjese usted, no se deprimieron ni se resintieron con Dios, sino que miraron de lejos cómo se cumpliría la promesa. Siguieron creyendo sin dudar, siguieron creyéndole a Dios, saludando a la distancia su cumplimiento, recibiendo con gozo su realización un día, confesando que su vida presente es solo una pequeña etapa transitoria, como de paso hacia otro lugar, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Por eso que el Señor no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. Aleluya. Amén. Y luego continúa diciendo, versículo 22, por la fe, José al morir
mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Cuando José, que estuvo en Egipto, ¿recuerdan usted la historia de José? Fue vendido por sus hermanos. Amén. Pero de allí el Señor le levantó, porque fue un hombre de fe que en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio de la opresión, en medio del odio que tenían sus hermanos por él, el Señor lo levantó. Amén. Pasó pruebas, sí, las pasó. Sin embargo, él se mantuvo firme creyéndole a Dios y el Señor lo levantó a una posición tremenda. Pero fíjese usted cómo José, nos dice el versículo 22, que antes de morir, él mencionó la salida de los hijos de Israel de Egipto. ¿Qué fe más grande tenía este hombre? Porque él, habiendo estado en Egipto, habiendo sido vendido y llegado ahí como a los 17 años más o menos, el Señor lo levantó al trono cuando tenía casi 30 años y José murió a los 110 años. Y cuando él estaba cerca de morir, él dice, yo no quiero que dejen mis huesos aquí, ¿ok? Yo me voy a morir, pero no quiero que dejen mis huesos aquí, porque este pueblo va a salir de esta tierra, aleluya. El pueblo de Dios va a salir pronto de esta tierra en el rapto de la iglesia, aleluya. Así que tú tienes que tener esa mirada puesta en las cosas de arriba, porque el Señor va a levantar a su pueblo. No te quedes apegadito allí, apernadito en la tierra, no. Pon tu mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice la palabra del Señor. Amén. Y él dijo, yo quiero que cuando ustedes salgan, saquen mis huesos de aquí. Y yo estuve estudiando la palabra y ¿sabe cuánto tiempo pasó desde el momento que él dijo eso al momento que ellos salieron? Pasaron casi 400 años. ¡Qué fe más grande de poder dar esas palabras y decir en el futuro, yo sé que mi pueblo va a salir de este lugar, mi pueblo va a salir de la esclavitud, aleluya, 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 Gloria. aleluya, gloria a Dios. Eso es tener fe. Nosotros a veces en una cosa chiquitita ya estamos todos temblorosos porque nos pareciera que el Señor no nos ha contestado. Pero aquí tenemos los ejemplos de hombres y mujeres de fe, y esta fe es la que vence al mundo. Aleluya. Fíjese que esta es la fe que vence al mundo. Versículo 23. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los destruyese a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y aquí nosotros vemos la fe que vence al mundo. Aleluya, la fe que vence al mundo es la fe basada en la palabra de Dios, la fe puesta en el Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Y la fe de los padres de Moisés les llevó a actuar sin temer la ira del faraón. Faraón había dicho, tienen que dar muerte a los niños cuando nazcan, a todos los varones tienen que darle muerte. Sin embargo, los padres de Moisés dicen que miraron a Moisés, y como uno cuando mira a un bebé, ¿no es cierto?, lo mira y dice, oh, qué bonito el bebé. Ellos le miraron, pero no solamente vieron qué lindo era el bebé, sino que vieron que había un propósito de Dios en esa vida. Aleluya, por eso dice la palabra, le miraron y le vieron un niño hermoso, que quiere decir que le vieron con un propósito, con un destino. Ese niño que estaba allí podía ser el próximo libertador de Israel. Aleluya. Y le escondieron, no tuvieron miedo al faraón ni a la ira del faraón. El Señor Jesucristo llama a su iglesia a no tener miedo de la ira de faraón. Aleluya. El Señor Jesucristo llama a su iglesia a ser leales a Él y a su palabra antes que a los hombres. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por la fe, dice Moisés, una vez que ya creció y fue grande, él no quiso
quedarse allí famoso con todas las cosas que tenía, que le daban allí en la casa del faraón, siendo prácticamente como el segundo al mando, sino que él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Él prefirió el sacrificio, el oprobio, el sufrimiento, el vituperio con la gente de Dios que estar bien con la gente del diablo. Amén. Aleluya, tremenda palabra del Señor. Amén. Y dice que por esa fe él salió adelante, dejó Egipto, dice el versículo 27, porque no tuvo temor al hombre. El Señor no quiere que nosotros tengamos temor al hombre. El Señor quiere que nosotros tengamos temor a Él. Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, Amén. sino que deben tener temor a aquel que puede enviar tu cuerpo y tu alma al infierno. Y el único que puede hacer eso es Dios. Por eso que Moisés dejó Egipto sin temer la ira del faraón. Y fue a través de su fe que soportó, porque tenía una firme convicción en las cosas invisibles. Dice que se sostuvo como mirando, como viendo al invisible. Y así nosotros en este tiempo, en este año 2020 que está por acabar, así nosotros tenemos que sostenernos mirando al invisible, porque cosas grandes, difíciles, duras vienen sobre los países del mundo, cosas grandes y duras vienen sobre la nación de Estados Unidos también, y nosotros tenemos que mantenernos firmes mirando al invisible, al Dios que está sentado en su trono no se ha movido, las naciones caerán, los imperios se van a mover, la tierra temblará. Amén. Pero el Señor Jesucristo sigue sentado en su trono, aleluya, Gloria a Dios. aleluya, aleluya. Amén. Por la fe fue Moisés capaz de celebrar la Pascua, cuando ya salieron de Egipto. Por la fe, la nación de Israel atravesó el Mar Rojo. Es más, no solamente estas personas, ellos vencieron el mundo de su tiempo por la fe. La pregunta es, hermano, hermana que me estás escuchando, ¿vencerás tú al mundo de tu tiempo? ¿Vencerás al temor que hay en la tierra en este tiempo de las cosas que han de venir por tu fe en el Señor Jesucristo? A través de la fe los israelitas recibieron grandes promesas de Dios. El versículo 31 dice así: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab la ramera era una persona que no era del pueblo de Dios, era una persona que si nosotros miraríamos diríamos, oh, esa mujer, qué pecadora. Pero ella por su fe en el Señor no pereció con los incrédulos. Ella venció el pecado, ella venció la incredulidad y pasó a ser parte del pueblo de Dios y entró en medio de los ancestros de quien iba a venir el Señor Jesucristo según la carne. ¡Qué tremenda bondad y misericordia de Dios! Lo que tú puedes alcanzar por la fe, lo que tú puedes vencer por la fe, la vida superior que tú puedes tener en Cristo por la fe. ¡Aleluya! Y luego, la última parte nos viene diciendo de los versículos 32 en adelante, ¿y qué más digo? Como que el tiempo le estaba faltando al escritor para hablar, tal como me está empezando a faltar a mí para terminar este mensaje. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, comentando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, pusieron en fugas ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nos da una tremenda lista de gente que a través de la fe, y quiero que esta parte usted ponga bastante atención, experimentaron dificultades. No solamente usted va a tener victorias en la forma humana como las pensamos, también va a experimentar dificultades, también van a haber situaciones donde va a ser vituperado, va a ser azotado, va a pasar por prisiones y cárceles. Escuchaba a pastores allá en California que decían que por causa de estar haciendo sus reuniones los estaban amenazando con la cárcel. Y gracias a Dios esos hombres se han mantenido firmes para servir al Señor, para reunirse de acuerdo a la palabra de Dios que nos manda a no dejar de congregarnos, incluso aunque los llevaran a la cárcel. Y dijimos, si a la cárcel vamos, allá abriremos un ministerio, porque Dios tiene propósitos con la vida de las personas. Gloria a Dios. Entonces estas personas pasaron diferentes situaciones difíciles. Se dice que el profeta Isaías, de acuerdo a la historia, fue aserrado, fue cortado por la mitad. Ese hombre que dio una tremenda profecía de parte del Señor, la profecía mesiánica de que el Señor Jesucristo, el siervo, iba a venir, iba a traer libertad, sanidad, perdón, iba a morir en la cruz del Calvario. Se dice que él fue aserrado, que fue cortado por la mitad. Y si usted mira a los hombres y las mujeres de fe de los primeros tiempos, y ahora hay muchos en Corea del Norte, hay muchos en China, hay muchos en los países musulmanes que están cerrados al Evangelio, están dando su vida por Cristo. En Nigeria están sufriendo por el Señor. ¿Estamos nosotros dispuestos a sufrir por nuestra fe? El autor de la epístola a los Hebreos intenta mostrar que la fe no solamente sirve para recibir bendiciones, prosperidad, sanidad, milagros, o mover montañas de dificultades por medio de la oración, sino también sirve para que perseveremos en medio del sufrimiento, las persecuciones, las torturas, la crueldad de hombres malvados que van a venir. La fe sirve para sobrellevar los terribles tiempos de angustia e incertidumbre, de abandono, de soledad y de grandes necesidades económicas o de salud. La fe en Dios evita que nos desesperemos. Amén. Aún en los momentos más difíciles, la fe trae el descanso al alma, porque la fe que reposa en Dios es una fe que vence al mundo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y concluyo con esto: ¿qué tipo de fe tienes tú? ¿Tienes una fe que agrada a Dios? ¿Tienes una fe que rinde culto a Dios en excelencia como Abel? ¿Tienes una fe como la de Enoc, que caminó con Dios? ¿Tienes una fe como la de Noé, que fue capaz de construir el arca? ¿Tienes una fe que alcanza promesas como la de Abraham, Sara, Jacob, Isaac, José? ¿Tienes una fe que vence al mundo como la de aquellos hombres que fueron maltratados, vituperados, aserrados, muertos, apedreados? ¿Tienes esa fe? La fe que agrada a Dios es la fe que cree completamente en Él y en su palabra. Les invito a ponerse en pie y vamos a orar al Señor.